Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, qué bueno que usted ya se está conectando. Siempre es una bendición vernos los lunes para poder meditar en los principios que se encuentran en la Sagrada Escritura. Y hoy en esta noche, pues vamos estamos iniciando una vez más el estudio de la Sagrada Escritura con Génesis, en hebreo Bereshit, el libro que nos va a hablar de los principios, las primeras cosas, el primer matrimonio, el primer ser humano y obviamente, según la perspectiva de la Biblia y según nosotros creemos, cuáles son las cosas que tenemos que aprender de la formación del universo. Esto es bastante interesante y uno de los principios que definitivamente vamos a comprender al leer Bereshit, Génesis, entre decenas y decenas de cosas que podemos aprender, uno de ellos es la importancia de nuestras palabras. La importancia de nuestras palabras. En hebreo, la palabra dabar puede significar dos cosas. La primera, palabra, y la segunda, que también significa cosa. En Génesis 2:7 encontramos, desde el principio, nos encontramos con un principio muy importante que Dios habló, pero sobre todo en Génesis 2:7 encontramos, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que encontramos en la traducción Reina Valera. Sin embargo, en otras traducciones, como el Targum Onkelos, que es la traducción aramea, nos vamos a encontrar que en Génesis 2:7 la traducción es un poco diferente y nos da más luz realmente a la formación del hombre, en donde la versión Reina Valera o la traducción Reina Valera termina escribiendo en Génesis 2:7 fue el hombre un ser viviente, y en el Targum Onkelos se encuentra fue un alma viviente, es lo que encontramos en otras versiones, pero en el Targum es y fue el hombre un espíritu que habla. Y al nosotros leer o entender que nosotros, más allá de ser, como lo narra la Reina Valera, un hombre viviente, y comprender que somos un espíritu que habla, entonces vamos a comprender, más allá de otra traducción o tener otra versión de las posibles traducciones que se tienen del idioma hebreo al español, nos encontramos con que mientras los animales son descritos como almas vivientes, usted lo puede leer en Génesis capítulo 1, del 20 al 24, también si nosotros nos quedáramos con la traducción Reina Valera, pues nos vamos a encontrar que no hay mucha diferencia entre los animales, que también se describen como un ser viviente, un nefesh hayá en hebreo, almas vivientes, lo mismo que un hombre, son almas vivientes. Pero al comprender un poco más la traducción, entendemos que el hombre, dentro de toda la creación de los seres vivos, el hombre es el único que tiene la capacidad de tener dabar, de poder tener una palabra, de hablar.
Y eso, más allá de lo que nos podemos pensar o creer en la lectura, que hace una diferencia de verdad muy grande con los animales al nosotros tener la capacidad de hablar. De hecho, es una cualidad única que no tiene ningún otro ser creado, el poder del habla. No el poder, no dije que no se comunicaran los animales, sí, se pueden comunicar por medio de lo que tienen a su alcance, por medio de sonidos, por medio de cambiar los colores de su cuerpo, entre muchas cosas, pero no tienen la capacidad de hablar como nosotros, la palabra, de tener palabra. Es decir, nosotros no solo somos un alma que vive, sino somos un alma que se expresa, que nos podemos relacionar a través de las palabras, que podemos expresar y de alguna forma sacar a la luz. Bendiciones, Gabriel, es un gusto que estés aquí en esta noche. Más allá de esto, tenemos la capacidad de poder expresar lo que internamente sentimos, pensamos, deseamos, entre muchas otras cosas. Entonces, dabar puede significar palabra o también cosa, pero la verdad que es que en la cosmovisión hebrea, en la forma en la que lo ve la palabra, perdón, lo que lo ve la Sagrada Escritura, palabra, no es solo un sonido que puede describir una realidad, frío o caliente, que describe una realidad, sino más bien la palabra en nosotros, la palabra salida de los labios de un ser humano, es una fuerza que moldea la realidad. Nosotros tenemos la capacidad dada por Dios, ya que fuimos hechos a imagen de Dios, en hebreo, Tselem Elohim. Hemos sido hechos a imagen de Dios. Entonces podemos comprender que en el relato de la creación, Dios no es que piense solo las cosas y luego las nombre. Él, en la narración de Génesis 1, Él dice que haya, Él expresa su deseo, que haya luz, y entonces la luz tuvo que existir. La luz fue precedida de las palabras divinas, del deseo de Dios. Es decir, Dios tuvo el deseo, pero ese deseo no lo pensó, ese deseo lo expresó a través de palabras. Es decir, lo que Él quería crear, la intención que había en su corazón, lo expresó a través de las palabras, vino su deseo y como consecuencia, entonces vinieron a existencias las cosas que Él deseaba y que las expresó a través de las palabras. Obviamente nosotros, al ser creados a su imagen, repito, Tselem Elohim, los seres creados recibimos una chispa. Nosotros, los seres humanos, recibimos una chispa de ese poder creativo, y es aquí en donde debemos de comprender que desde el Génesis tenemos una responsabilidad con estar en este mundo. Tenemos una responsabilidad con nuestras palabras porque hemos sido dotados de esta chispa del poder creativo divino. Nosotros obviamente no podemos crear de la nada como Dios lo hizo, que creó de la nada este universo, pero sí podemos crear a partir de esta realidad. Podemos motivar y cambiar y crear ambientes, hacer que las circunstancias, las relaciones y las emociones se puedan expresar, pero también poder cambiar una emoción. Con nuestras palabras podemos cambiar de una emoción de tristeza a alegría. Podemos mejorar nuestras relaciones con nuestro primer círculo, que sería nuestra familia, o también podemos entorpecerla. También podemos contaminarla a través de nuestras palabras, y obviamente también podemos generar circunstancias positivas y circunstancias negativas con nuestras palabras. Es decir, nuestras palabras son ladrillos con lo que construimos los ambientes que nos rodean. Con una palabra de aliento, puedo crear un ambiente de esperanza. Con una palabra de gratitud, puedo mover a un ambiente de alegría. Con las palabras que pareciera que como de repente los viejos comentarios o lo que le llamamos la sabiduría popular
Dice, las palabras se las lleva el viento, la realidad que no es así. Las palabras tienen el poder. Y como también escribió el sabio rey Salomón, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, haciéndonos entender que nuestras palabras pueden crear vida o también pueden provocar muerte. Quizás no la muerte física, a lo mejor en algunos casos, pero sí muerte de sentimientos. Una muerte que se puede sentir un dolor profundo en el alma. Una palabra o de calumnia o unas malas palabras, lo que en hebreo se denomina lashon hara. También esto crea un ambiente de desconfianza, de destrucción, un veneno que va a contaminar a quien habla, a quien escucha o a quien es mencionado. Es de esta forma que debemos de analizar y revisar cuáles y qué son nuestras palabras, cómo las decimos y cómo es que comentamos las palabras. Repito, sobre todo nuestro primer círculo, que es nuestra familia. En el día a día, cuáles son las palabras que constante y continuamente, recurrentemente, salen de nuestros labios para expresar nuestros sentimientos con nuestra familia. Porque, repito, con una palabra de aliento puedo crear un ambiente de esperanza, o Dios nos guarde para que nuestra boca no hablen calumnia o que terminen enseñando nuestra mala disposición y se cree un ambiente de desconfianza y destrucción. Ese veneno va a contaminar muy profundamente a quienes escuchen. Obviamente, nosotros no solo somos consumidores de palabras, somos por designio divino creadores de palabras. No solo voy a escuchar, tengo la posibilidad de hablarlas. Cada conversación, cada comentario, cada oración, cada plegaria es un acto de creación que realizamos a través de nuestras palabras. Con nuestra alma que habla, podemos cada uno de nosotros construir algo sagrado en nuestra casa, construir a nuestro matrimonio, fortalecer a nuestros hijos, bendecir a nuestros nietos y estarlos bendiciendo cada que tenemos la oportunidad de recibir el descanso, cada cierto periodo de día semanal, cuando Dios lo determina, es un buen momento para analizarlo y en ese descanso y en esa relación que tenemos con Dios para fortalecernos, hacer una introspección y decirle a Dios que Él es el creador de todo. En ese momento tenemos la oportunidad de orar por nuestras hijas y orar por nuestros hijos, porque como somos un alma que habla, debemos de aprovecharlo. Elijamos entonces, por tanto, nuestras palabras con reverencia, con responsabilidad, como alguien que va a pintar un lienzo y que va a elegir cuidadosamente el pincel con el que va a elegir sus trazos. Debemos de recordar que definitivamente siempre a través de nuestras palabras somos el reflejo de Dios, somos el reflejo de lo sagrado, no por nuestra apariencia física, sino por la forma en la que construimos o debemos de construir nuestro matrimonio, nuestro primer círculo. Con eso estamos demostrando que tanto hemos adoptado la imagen de Dios, la imagen divina dentro de nosotros. Estas palabras entonces nos han sido designadas o aprendemos del poder de las palabras desde Génesis 1, cuando en la creación justo inicia y dijo Dios, expresó su deseo con las palabras. Cada día de la creación en la narración de Génesis 1 es inaugurado por una declaración. Y esto establece realmente un paradigma divino. La palabra es el instrumento fundamental de la creación, es la raíz de todo concepto. Tus deseos, lo que está en tu interior, lo dice también en otro lado de la escritura, de lo que
de lo que estás lleno, de lo que vive en tu interior, de lo que tú has creado o sientes como prioritario, de eso es lo que se va a expresar tu boca. No podemos confundir y no podemos engañar. Nuestra esencia es revelada por nuestras palabras. Cada que el Todopoderoso expresó en cada uno de los días que se mencionan en Génesis 1, después de haber expresado su deseo y él haber visto y corroborado que lo que deseaba lo expresó con sus palabras y vino a la existencia, también él concluía justo con otra expresión y él decía, y vio Dios que era bueno. Así que debemos de buscar que después de que nuestras palabras sean expresadas, que el deseo, que nuestra esencia se exprese mediante nuestras palabras, que el resultado que miremos de nuestras palabras tengamos la oportunidad de cada uno de nosotros decir también, y vi que de lo que salió de mi boca fue bueno. Que lejos esté de nosotros expresar lo que a continuación seguimos viendo en la narración de Bereshit, en la narración de Génesis, porque en Génesis 3, del verso 1 al 5, encontramos justo también un intercambio de palabras que nos habla de lo trascendente que son las palabras. Por un lado la serpiente y por otro lado la mujer, Eva, en hebreo Javá. En ese momento se usa un discurso y se están hablando con que Dios les dijo, no moriréis, pero la realidad es que no es esa, seréis como Dios. Porque esto es justo el Lashon Hará, una mala forma de hablar. Eso es lo que significa el Lashon Hará, una mala forma de hablar, una mala conversación. El arte de tener una persuasión negativa, el arte de provocar la caída de alguien, las palabras usadas para engañar, las palabras usadas para embaucar, las palabras usadas para tergiversar la verdad, para destruir una armonía. El chisme, que es lo que busca destruir la armonía, la amistad, las buenas relaciones. Debemos de elegir, porque cuando nosotros ocupamos una mala conversación, obviamente los resultados van a ser evidentes y no voy a poder decir que el resultado de mis palabras fue bueno. No, porque también tenemos esa capacidad que debemos de cuidar. Debemos de ser muy estrictos y cuidadosos en la forma en la que ocupamos nuestras palabras, porque las palabras también pueden destruir. Las palabras pueden definitivamente llegar a un grado de que podemos inclusive querer disasociar la realidad. Pensar que nuestras palabras, solo por decirlas, van a crear una realidad y autoengañarnos. Y lejos de crear una realidad positiva en donde yo me desasocie de una realidad y quiera crear otra conveniente a mí, no es así, porque justo son las palabras en la confesión de Caín. En el próximo capítulo, en el capítulo número 4, verso del 9 al 14, nos vamos a encontrar que Caín, justo después de haber asesinado a su hermano Abel, el Todopoderoso le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín obviamente responde con evasión, con una increíble falta de responsabilidad, diciendo esta expresión, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? A mí me toca, a mí me toca cuidar a mi hermano. ¿Soy yo el responsable de cuidar a mi hermano? Las palabras pueden usarse para evadir una responsabilidad, para endurecer mi corazón. Es decir, el Lashon Hará, una mala conversación, destruye a otros, pero también una
una mala elección de las palabras me puede destruir a mí, me puede llevar a consecuencias desastrosas. Las palabras entonces tienen una capacidad muy grande de construir ambientes, de cambiar sentimientos negativos a una manera positiva, alentar, animar con nuestras palabras, pero también el ser humano, que es un alma que habla, tiene esa capacidad y esa libre elección de escoger palabras y convertirse y tener la misma, la misma misión que la serpiente: engañar, tergiversar la verdad, arruinar relaciones. Líbrenos Dios de eso, o líbrenos también Dios de elegir palabras cuando necesitamos ser responsables de nuestras acciones y reconocer nuestras faltas y solo buscar evadir nuestra responsabilidad, endurecer nuestro corazón, cambiar de un ser sagrado a un hombre que se va alejando de Dios y que cree que con la lejanía de Dios voy a arreglar mi asunto, porque justo sus palabras fueron las que sellaron su destino al exilio. Que Dios nos conceda todos los días escoger con mucha sabiduría, con mucho temor, cómo estamos construyendo nuestra realidad, cómo estamos construyendo nuestra realidad diaria. Que en estos días que vienen por delante, que estamos iniciando un nuevo periodo de estudio, que estamos iniciando un nuevo ciclo, elige tus palabras para construir, para edificar, para animar. Que lejos esté de ti tener y ocupar las palabras, tener la actitud de la serpiente y ocupar las palabras para dañar, para dividir, para persuadir al mal. Que lejos esté de nosotros ocupar las palabras irresponsablemente y no hacernos responsables de nuestros actos y evadir una realidad. Tu deber y mi deber es escoger de una forma correcta nuestras palabras para poder santificar cada día y no, con nuestras palabras poder colaborar de una forma responsable a la edificación de nuestro hogar, a la construcción de nuestros hijos y sobre todo que podamos tener esa cultura generacional y pasar este acto responsable de elegir nuestras palabras a las nuevas generaciones. Que usted sea muy bendecido